Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan, por favor? ¿Se me logra escuchar, doctores? Buenas tardes. Doctor, sí se la escucho. Sí, doctor. Gracias, doctoras. Ok, vamos a continuar entonces con la segunda sesión de la unidad 1, ¿ok? Antes de pasar al tema de análisis situacional de salud, vamos a terminar de revisar algunos conceptos que nos quedaron pendientes de la semana pasada. El primero de ellos es, y ya para redondear la idea, porque lo hemos tratado también durante la práctica, la importancia del concepto de equidad dentro de nuestro sistema de salud, y sobre todo en el marco de la salud pública, ¿no? Debemos tener ya para aclarar el concepto que la equidad corresponde a la ausencia de diferencias que sean injustas y que sean evitables y sobre todo que limiten, restrinjan o impidan el acceso a los servicios de salud, ¿correcto? Sin embargo, es bueno también tener presente de que estas diferencias o restricciones o impedimentos para acceder a servicios de salud son remediables, ¿ok? En tanto, por supuesto, se le tome la atención debida y se tome la decisión de que puedan ser subsanadas o se disminuya la brecha en cuanto a la restricción que estén otorgando hacia el sistema de salud por parte de la población. Cuando hablamos de salud pública, hablamos de 4 actividades específicas sobre las que debemos priorizar nuestro trabajo. ¿Ok? Ojo, vamos a hablar de actividades. ¿Ok? La primera de ellas es la protección de la salud. ¿Ok? Estas actividades se encuentran en el marco de atención a aquellos elementos que son externos a la sociedad o en los que se presentan en los entornos en los que la sociedad se desarrolla y convive. Están entonces en relación con el medio ambiente o con el entorno en el cual convivan, y así como también los elementos que están presentes en estos entornos. Puede ser el suelo, el agua, la calidad del aire, la calidad del agua o incluso el tipo de alimentos que puedan ser proveídos eh, de acuerdo a la región o ámbito natural en el que se conviva. ¿Ok? En este contexto también existen o se contemplan otras actividades específicas en el ámbito de la salud, como es la seguridad de salud en los trabajadores de diferentes actividades laborales, como es, por ejemplo, el sector minero, el sector salud, el sector transporte, o aquellas actividades que tengan necesidad de identificar riesgos que por el propio tipo de trabajo, los trabajadores van a estar expuestos a los mismos y por lo tanto se requiere adoptar coberturas para la atención de estos riesgos. Esto en el ámbito de la protección. En el ámbito de la promoción de la salud, estas actividades están encaminadas bajo 2 públicos objetivos. El primero, el individual, y el segundo, el comunitario o el social. Y la promoción de la salud está destinada básicamente al uso de 2 grandes conceptos eh, de interrelación con estos 2 elementos. El primero de ellos es la educación y el segundo es la comunicación. ¿Ok? En ambos aspectos se deben incentivar aquellos cambios de comportamiento o adoptar comportamientos que vayan a favor de la conservación de la salud y cuidado de la salud. Son lo que llamamos los estilos de vida saludables. ¿Ok? En cualquiera de ellos, entonces, ya sea en el ámbito educativo o en el ámbito comunicacional, la idea es reforzar los comportamientos de estilo de vida saludable, así como también el poder incidir en determinados entornos de desarrollo mediato de la población, como son los centros laborales, como son las escuelas, o incluso cuando se identifican agrupaciones sociales que conllevan a tener una organización definida interna dentro de la comunidad.
El tercer tipo de actividad son las de prevención de la enfermedad. Estas intervenciones son de tres tipos: primaria, secundaria o terciaria. Las vamos a ver más adelante en qué contexto se desarrolla cada una de ellas. Sin embargo, es bueno tener presente que este tipo de prevención o este tipo de actividad, perdón, denominada prevención, está en el marco de la mitigación o de la atención en sus periodos tempranos o también llamados periodos asintomáticos o de ventana de enfermedades que podrían estar ya incidiendo de alguna manera sobre la persona o la comunidad. Y finalmente, la cuarta actividad es la de la restauración de la salud. Esta actividad está netamente ligada al ámbito recuperativo. Está contemplada el brindar todo el soporte integral de salud a efectos de poder recuperar la salud ante los daños o ante la enfermedad que los esté causando. Pero además de eso, también es bueno mencionar que esta restauración de la salud implica y conlleva también a atender la parte recuperativa hasta el concepto de la rehabilitación y reinserción social. ¿Okay? Esta restauración dentro de los sistemas de salud se da en dos contextos: en el ámbito de la atención primaria de salud, que corresponde al primer nivel de atención, o también al ámbito hospitalario, que corresponde al segundo y al tercer nivel de atención. Estas cuatro actividades entonces son las que van a brindar soporte a el desarrollo de la salud pública en todo sistema de salud. Cuando hablamos de prevención en salud, debemos tener presente tres momentos de intervención en el marco de la prevención. ¿Ok? La intervención preventiva primaria, la intervención preventiva secundaria y la prevención preventiva terciaria. La intervención preventiva primaria es aquella que hace la conexión entre el aspecto promocional y el aspecto preventivo propiamente dicho. ¿Okay? Tienen por objeto atender todas aquellas situaciones potenciales de daño e incluso potencial riesgo de enfermar antes de que la enfermedad se produzca. Y por lo general tiende a enfatizar en poblaciones que tengan algún tipo de vulneración o vulnerabilidad frente a estas situaciones que podrían poner en riesgo su estado de salud. Este tipo de intervenciones preventivas primarias son las que se priorizan en el ámbito de la intervención en salud, puesto que también contribuyen a garantizar el desarrollo de la sociedad, ya que implica también intervenciones en los diferentes factores causales que podrían inferir en el estado de salud de la población, como son los factores económicos, los sociales, los culturales, los religiosos, etcétera. Lo que nosotros hoy sabemos que se denominan como los determinantes sociales de la salud. Las intervenciones preventivas secundarias, antes de hablar de intervenciones preventivas primarias, las intervenciones preventivas primarias son aquellas entonces que están destinadas a brindar algún tipo de protección antes de que una enfermedad pueda ocasionar daño en la población. Un ejemplo clásico de actividades que se encuentran en el marco de esta intervención preventiva primaria son la vacunación. ¿Okay? Por ejemplo, que están justamente a generar inmunidad en la persona, ¿no? Con respecto a una enfermedad que, si bien es cierto, no tiene la persona, sí puede estar susceptible de desarrollarlo por el contexto de convivencia social y sobre todo por la presencia, ¿no?, de los agentes dañinos para la salud. Ahora sí, la intervención preventiva secundaria son todas aquellas actividades que se desarrollan en el marco de las fases de presintomatología o asintomáticas o silenciosas, también llamadas, de una enfermedad. Es decir,
este tipo de actividades este tipo de momento de intervención preventiva secundaria se basa cuando podría ya existir algún daño dentro del organismo, pero este aún no ha llegado a su fase sintomática o a la fase en que podría estar exponiendo los daños causados dentro del organismo. Este tipo de intervenciones son aquellas que se encuentran destinadas a identificar enfermedades silenciosas o asintomáticas. Por ejemplo, las campañas de prevención de lucha contra el cáncer de mama, contra el cáncer de cuello uterino, contra el cáncer de próstata, contra el cáncer gástrico o cualquier tipo de campaña, incluso puede ser campaña preventiva contra la presión arterial alta o campañas preventivas para identificar pacientes diabéticos que se encuentren asintomáticos o que desconozcan de la enfermedad en un determinado momento. Entonces, este tipo de intervenciones busca identificar y sobre todo diagnosticar estas enfermedades en fases en las que aún se puede minimizar el daño en el organismo. Finalmente tenemos las intervenciones preventivas terciarias. Estas intervenciones preventivas terciarias son aquellas que colindan justamente con las actividades recuperativas de la salud. En este tipo de intervenciones preventivas terciarias se inicia, al menos de manera primaria, el aspecto recuperativo, es decir, la atención de los daños que ocasiona una enfermedad, así como también se brindan los soportes de rehabilitación y de reinserción social que requiera la persona. Este tipo de intervenciones entonces van de la mano o son las que permiten hacer una conexión de continuidad de intervención entre el aspecto preventivo y el aspecto recuperativo de la salud. Intervenciones preventivas terciarias. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que quedaba para terminar de conversar con respecto a la primera sesión. Me imagino ya deben haber ustedes revisado esta clase y deben haberse quedado pensando en estos datos que nos trae esta última lámina, ¿no? ¿Cuál es la importancia de mantener un enfoque integral de intervención y de perspectiva de la salud sobre los tipos de intervenciones y actividades que verdaderamente generen sostenibilidad en cuanto a cuidado de la salud en nuestra población? Lamentablemente, las intervenciones preventivas terciarias y las recuperativas de la salud aún siguen siendo las que tienen mayor costo para nuestro sistema y, a decir verdad, son a las que se le destina la mayor cantidad de presupuesto económico para la atención de estas actividades. Sin embargo, ya sabemos, como lo hemos conversado en la parte práctica, son las que tienen el menor impacto y las que tienen el mayor costo, ya que solamente se limita a atender de manera específica el daño, perdón, más no proyecta, ¿no?, mayor impacto sobre la persona ni su condición de salud a un mediano o largo plazo, a diferencia de las intervenciones preventivas primarias, ¿no?, o incluso las actividades de promoción de la salud que se encuentran, que si bien es cierto no tienen un impacto inmediato, no son perceptibles en un determinado momento de lo que podrían estar incidiendo en el cuidado de la salud, pero si son sostenibles y se trabajan durante un determinado tiempo, a un mediano o largo plazo, sí pueden generar un impacto mucho más percibido en cuanto a el cuidado de la salud y sobre todo de una manera mucho más integral hacia toda la sociedad. Bien, vamos entonces ahora a conversar sobre el segundo eje temático de la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre
el análisis situacional de salud. Aquí está. Vamos a compartir pantalla. Ok. ¿Qué cosa es el análisis situacional de salud? El análisis situacional de salud se constituye como un proceso de intervención de tipo analítico sistemático, ¿ok? Que corresponde a la recolección y sobre todo al acceso a información que permita, primero, entenderle el contexto de salud que mantiene la población, el poder identificar los diferentes factores que podrían estar en primera instancia sosteniendo una condición o situación de salud, o también identificar contextos que podrían poner en riesgo o podrían ser potenciales contribuyentes a generar problemas o necesidades de salud en la población. Los ASIS, como comúnmente se denominan abreviadamente a los análisis situacional de salud, se constituyen como el abordaje y la consolidación de toda la información posible a obtener de la comunidad o de la población con respecto a los contextos relacionados a la salud o también, de darse el caso, los contextos sobre los cuales se viene desarrollando las diferentes situaciones de salud en esa comunidad. El análisis situacional de salud se constituye como la consolidación de la información necesaria para poder brindar la atención de salud más eficientemente posible a nuestra comunidad. ¿Ok? Este ASIS permite caracterizar, permite medir y muchas veces permite encontrar explicaciones respecto a alguna situación que podría en algún momento no entenderse, podría en algún momento presentarse de manera insidiosa, sin ningún sustento aparente, y cuya información para poderla entender podría estar recolectada a través de estos ASIS a lo largo del tiempo. ¿Ok? ¿Y por qué menciono a lo largo del tiempo? Porque los análisis situacionales de salud se constituyen como herramientas de trabajo permanentes en nuestro monitoreo situacional de salud con respecto a nuestra población, así como también son herramientas de gestión que nos permiten muchas veces acceder a antecedentes que luego de un determinado tiempo podrían dar una orientación mucho más específica hacia las acciones que podamos desarrollar para atender una determinada situación de salud. Y por lo tanto nos va a permitir identificar las necesidades y prioridades en lo que respecta a salud de nuestra población. Pero además de eso, no solamente se restringe a las necesidades y prioridades, a la identificación de estas, sino que también nos permite visualizar el tipo de intervención o el tipo de acciones que debamos tomar e implementar para poder atender un determinado contexto, problema o situación de salud dentro de la población. Cuando trabajamos un análisis situacional de salud, ya en el marco del trabajo que todos nosotros vamos a tener cuando nos incorporemos a una institución prestadora de servicios de salud, llámese un establecimiento de salud, lo primero que vamos a tener en consideración es justamente ver si es que nuestro análisis situacional de salud se encuentra vigente. Y segundo, cómo es que éste se viene actualizando de acuerdo a cómo la sociedad o la comunidad o la población se va desarrollando a lo largo del tiempo. Para yo poder tener una idea de cómo se viene desarrollando este análisis situacional de salud, se instalan lo que se denomina la sala situacional de salud en todo establecimiento de salud, en toda institución prestadora de servicios de salud.
¿Qué cosa es la sala situacional de salud? Se denomina así al ambiente físico destinado a recolectar la información, a procesar esa información, a analizarla y sobre todo a ponerla a disposición de las instancias respectivas para que éstas puedan realizar una toma de decisiones lo más eficiente, eficaz y sobre todo lo más contextualizada posible a la población sobre la cual se está desarrollando toda la información que se está poniendo a disposición. La sala situacional, entonces, es el ambiente donde se consolidan toda esta información y en donde se realiza todo este proceso de manejo de información desde el momento en que se obtiene hasta el momento en que se dispone para la toma de decisiones de intervenciones eficientes en salud. El objetivo general de esta sala situacional, entonces, es incentivar dentro del equipo de salud una cultura de análisis y de uso de información para poder determinar cuáles son las medidas más adecuadas para poder tomar decisiones de la manera más eficiente posible con respecto a contextos que podrían estar perjudicando el estado de salud de nuestra población. Pero además de eso, la sala situacional nos permite también adoptar un registro adecuado y permanente de información que puede ser utilizada en el momento o que podrá contribuir en un futuro a entender de la mejor manera alguna situación de salud que se pudiera presentar en esa población. Por lo tanto, su segundo objetivo es la de producir información fehaciente, veraz, contextualizada en cuanto a las diferentes situaciones sobre las que pueda obtenerse esa información. Siempre teniendo presente de que esta información se encuentra dentro de un contexto poblacional o es respecto a una población específica. Por lo tanto, aquí es bueno también mencionar de que la sala situacional de salud y el análisis situacional de salud en el que esta sala se vaya a generar, se encuentra debidamente identificado y debe estar contextualizado en una determinada población. Eso quiere decir que yo no voy a tener un solo ASIS para toda nuestra población o todas nuestras comunidades, sino que al contrario, debo desarrollar un ASIS para cada población que será objeto de intervención por parte del sistema de salud. La sala situacional, desde el momento que consolida toda la información, facilita el análisis de esta información, sobre todo para poder contextualizar nuestras acciones, primera instancia, en un determinado espacio en el cual o entorno en el cual se está desarrollando estas características, esta situación, y segundo, para identificar fehacientemente la población sobre la cual vamos a intervenir con respecto a lo que vayamos a identificar como producto de la CIS que va a ser elaborado dentro de la sala situacional de salud. Y finalmente, otro objetivo específico de la sala situacional es generar conexión y sobre todo enlazarnos con otros sistemas de monitoreo de atención en lo que respecta a salud. Puede ser con las salas situacionales que se encuentren en niveles superiores jerárquicos o nos va a permitir consolidar información de ASIS provenientes de niveles inferiores de organización, perdón, del sistema de salud. Ok, bien. Entonces, el análisis situacional de salud, en primera instancia, nos invita a recolectar toda la información posible que permita posteriormente a su análisis y a su interpretación y al procesamiento también de esta información, nos permite identificar
de manera clara cuáles son las características de mi población, así como también poder entender de una mejor manera el porqué de los diferentes contextos o situaciones que se puedan estar presentando con respecto a su salud. Y más aún, si es que estos contextos o situaciones de salud se desprenden de algún agente patógeno específico, que es el que nos va a permitir ampliar nuestro análisis situacional hacia el contexto del proceso salud-enfermedad, que es un contexto desde el punto de vista epidemiológico que nos lleva a caracterizar ya de manera eficiente y detallada tres elementos básicos sobre los que se sostiene este proceso de salud-enfermedad. Se los mencioné, creo, la semana pasada. El primero de ellos, caracterizar al agente infeccioso, o al agente viral, o al agente patógeno, o parasitario, cualquiera sea el tipo de agente que esté generando una enfermedad. Segundo, nos va a permitir también poder caracterizar al huésped, es decir, a la persona o a las personas que vienen sufriendo daño con respecto a este agente patógeno, cómo se comporta la enfermedad, cuál es su periodo de incubación, cuáles son los factores que podrían influir en que la enfermedad sea más aguda, más grave, o pueda tener mejor aceptación por parte del organismo de la persona y de la población. Pero además de eso también, el ASIS me permite ampliar mi visión no solamente sobre los contextos de salud, sino también a poder caracterizar los diferentes factores que podrían estar generando o podrían estar causando estas enfermedades. Y cuando hablamos de los diferentes factores, hablamos de la caracterización de los determinantes sociales de la salud. Es decir, es necesario poder conocer a detalle cómo es que los diferentes factores sobre los que convivimos y nos desarrollamos se encuentran presentes en una población con el objetivo de poder determinar si estos se relacionan o no a la situación de salud sobre la que queremos trabajar. Nos va a permitir, por lo tanto, explicar el proceso salud-enfermedad, así como también nos va a permitir identificar los daños, los problemas y nos va a permitir identificar los determinantes que sostienen a esa enfermedad. Además de eso, nos permite identificar entonces necesidades y prioridades de atención dentro de la población sobre la cual estamos consolidando la información que será debidamente procesada y contextualizada en el ASIS local de salud. Estoy acá. Aquí está. Ok. Bien, ¿cuáles son las funciones de la sala situacional y por lo tanto también del análisis situacional de salud? Primero, son una herramienta de gestión que nos va a permitir, conforme a todos los datos que hemos mencionado, poder planificar adecuadamente nuestras intervenciones de salud. Y sobre todo nos va a permitir que esta planificación sea lo más eficientemente posible. Pero además de eso, nos va a permitir monitorizar todas aquellas intervenciones que vayamos a plantear para la atención de los contextos de salud que vayan a identificarse. Además de eso, el ASIS también será un buen instrumento para medir qué tanto impacto ha tenido nuestras intervenciones en beneficio de la conservación o restitución de la salud de nuestra población. Además de eso, otra de las funciones esenciales que tiene la sala situacional y el ASIS es la de contribuir a la toma de decisiones lo más acertada posible para la atención de una situación de salud. Es decir, brinda las bases sobre las cuales estas se van a tomar la decisión de desarrollar actividades específicas y que sobre todo se encuentren debidamente contextualizadas y
eh, y evidenciadas, ¿ok? Eso es, en lo que respecta a la CIS. Eh, la evolución de los cambios que haya como respuesta a las intervenciones sanitarias que hagamos, las vamos a tener palpables en el ASIS. Recuerden que el ASIS es una consolidación permanente de información. Es información que se recoge de manera continua con el objetivo de poder evidenciar la evolución y la mejora, de ser el caso, o también poder advertir de situaciones que estén empeorando las condiciones de salud en la población. Además de eso, nos sirve como elemento de conexión, no solamente dentro del sistema de salud, sino que también nos sirve de coordinación y de enlace con otros sectores del Estado, sobre todo cuando eh, intervenimos situaciones que escapan ya solamente de las condiciones de salud y que se convierten en situaciones de intervención multisectorial en cuanto a la participación del Estado. Entonces, el ASIS y la sala situacional son medios de interrelación entre los conformantes del sistema de salud y también a nivel de la organización de Estado para la atención de contextos mucho más grandes o que escapan únicamente a la visión del sector salud. Pero ¿cuál es la información que debe tener a la mano este ASIS? ¿Qué es lo que nos debe brindar información, al menos mínimamente necesaria, este ASIS? Ok, el ASIS se va a estructurar en base a una serie de información que nos permita conocer a detalle nuestra población. ¿Ok? ¿Cuál es esta información mínimamente necesaria a tomar en consideración o a ser debidamente descrita dentro del ASIS? En primera instancia, debemos tener presente cuáles son las características esenciales de nuestra población. Hablamos en este primer contexto, primero del contexto demográfico. ¿Cómo está constituido demográficamente la población? Número de habitantes, distribución por edad, distribución por sexo, religiones que podrían profesar los diferentes integrantes de la población, capaz también poder incidir población concentrada en un determinado curso de vida de manera mayoritaria. Entonces, todos los contextos demográficos de la población deben estar debidamente caracterizados y detallados en esta CIS. El segundo contexto son las condiciones de vida de nuestra población. ¿Cómo convive esta población y cuáles son las principales condiciones de vida sobre las que se desarrolla esta población? Ya en un aspecto mucho más específico en lo que respecta a la identificación de necesidades en salud, podemos también identificar los contextos epidemiológicos sobre los que la población se desarrolla. Y para eso va a ser importante también conocer el contexto histórico de la población. No solamente en su evolución social, sino también cómo se han ido presentando a través del tiempo y se han ido desarrollando, sobre todo, enfermedades características o más comunes dentro de esa población. Además de eso, también es importante conocer la calidad de vida sobre la que nuestra población se encuentra. En cuanto, sobre todo, a la capacidad que tenga nuestra población a coberturar los servicios esenciales o los servicios básicos para la vida. Luego de haber tenido este primer contexto de caracterización de la población, vamos a tener un segundo aspecto que detallar, que es
¿Cuál es la relación de la población en su entorno de desarrollo? En los diferentes entornos de desarrollo que pueda tener, en el contexto social, en el contexto laboral, en el contexto político, en el contexto educativo, incluyendo también en el contexto medioambiental, así como también las diferentes condiciones que nos permiten convivir, como son el aspecto social, el aspecto político, el aspecto cultural, o también ya en el ámbito del entorno macro de desarrollo de la población, que es el medio ambiente, conocer a lo mejor algunos contextos climatológicos, geográficos, meteorológicos importantes para poder entender las condiciones de salud de una población. Brevemente, en el contexto, por ejemplo, epidemiológico de una población, todas nuestras poblaciones tienen un historial de enfermedades que a lo largo del tiempo podrían identificarse como cíclicas dentro de una determinada población. Un ejemplo de estas enfermedades es el dengue, la chikungunya o el Zika. ¿En dónde? En zonas orientales, en zonas de selva de nuestro país, en donde justamente el contexto epidemiológico se une con el contexto meteorológico, porque estas enfermedades, o mejor dicho, este vector que ocasiona el dengue, que transmite el dengue, eh, tiene un periodo del año en el que se va a presentar. ¿Cuál es ese periodo del año? En el que primero aumenta el calor, pero a la vez aumenta la humedad, la época de lluvias, que son las dos condiciones que este vector de la Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, eh, considera los más propicios para poderse reproducir. Entonces, el contexto epidemiológico se puede unir con los contextos geográficos. Otro ejemplo de contexto geográfico, las zonas altoandinas. De manera cíclica, las infecciones respiratorias agudas no se presentan cuando las temperaturas se vuelven mucho más extremas y logran descender por debajo de cero, y sobre todo perjudica a población objetivo específica, personas de tercera edad o niños menores de 5 años de edad. El contexto cultural no hemos hablado en alguna oportunidad en la parte práctica, pero el contexto económico, ¿qué tanto el ingreso económico a la familia permite coberturar eh, las necesidades básicas de vida de esa familia? O cómo el contexto político puede intervenir en la condición de salud de una población. Capaz la promulgación de leyes, la promulgación de marco normativo, de documentos normativos que podrían generar algún riesgo a la salud de la población. Un ejemplo de impacto o de contexto político sobre la población. El, el hecho de no hacer valer ni hacer respetar, por ejemplo, las leyes que regulan la minería. Una de las principales contaminaciones que tiene mayor impacto no solamente a nivel de la naturaleza, sino a nivel de la vida de las personas, es justamente la contaminación por metales pesados de las aguas, ¿no? Que muchas veces se da en los orígenes de estas fuentes de agua y que por lo tanto durante su recorrido no solamente van siendo aprovechadas sus aguas, sino que también junto con ellas pues se ingiere o se hace uso de los metales pesados que ella conlleva. Entonces un impacto y una combinación de contextos que se pueden, por ejemplo, identificar en estos ASIS son justamente
la inobservancia a leyes de protección para las actividades mineras, para la ejecución apropiada de las actividades mineras y el impacto que estos tienen sobre el contexto medioambiental. Desde el punto de vista social, también se tiene algunos contextos que inciden en la salud de la población. Por ejemplo, la misma organización, la diferenciación en clases sociales o incluso también los diferentes beneficios o diferenciaciones que entre la población puede existir y que podrían estar eh, también haciendo notar en el contexto de salud, sobre todo en el ámbito del acceso a la salud. Entonces, como ustedes verán, el ASIS viene a ser un documento muy importante para poder conocer el contexto de desarrollo de la población, para poder identificar las causas reales de las situaciones de salud o enfermedades que podrían estar predominando dentro de la población y sobre todo nos van a permitir identificar potenciales acciones para poder dar solución definitiva a estas situaciones de salud que viene afrontando una población. El ASI se convierte, por lo tanto, en un documento prioritario para poder organizar o planificar nuestras intervenciones de salud a efectos de que logren tener el mayor impacto posible. Ya hemos mencionado entonces el por qué tener un ASIS permite identificar necesidades y prioridades de atención, permite también poder definir los tipos de intervenciones que vamos a tener dentro de la sociedad. Pueden ser intervenciones preventivas, primarias, secundarias o terciarias, y también nos va a permitir definir el contexto social para poder, en base al análisis que se tenga, hacer una toma de decisiones sobre las mejores actividades que puedan incidir de una manera más sólida, más amplia en las condiciones de salud de la población. ¿Por qué hacer un ASIS? ¿Para qué hacer un ASIS? El ASIS es útil en primera instancia para poder definir los contextos de desarrollo o de convivencia de una sociedad, pero además de eso también para definir las tendencias de los potenciales problemas o situaciones o necesidades de salud de mi población. Además de eso, el ASIS nos permite identificar inequidades en salud, que son las que se constituyen como brechas para el acceso a los servicios de salud bajo condiciones de equidad, de igualdad, oportunidad. Nos va a permitir también establecer prioridades, es decir, nos va a permitir visualizar de todas las necesidades de salud, situaciones de salud que se van a identificar, nos va a permitir priorizar 2 o 3 para poder verdaderamente generar un cambio dentro de esa población en cuanto a la conservación de su salud. Si nosotros no logramos priorizar necesidades de salud y nos abordamos a tratar de intervenir todos los problemas de salud a la vez, posiblemente no lleguemos a generar un impacto que pueda ser percibido por la población. A diferencia de si es que nos enfocamos en atender 2 o un máximo de 3 necesidades de salud prioritarias para la población, entonces estas nos van a permitir a nosotros como equipo de salud interactuar mejor, trabajar mucho más eficientemente posible y por otro lado le va a permitir a la población sentir el beneficio de nuestra intervención. A diferencia de si nosotros tratáramos pues con todo un conjunto de problemas en donde posiblemente nuestras intervenciones y nuestras actividades sean difusas o se dispersen justamente en el bagaje de todos los problemas de salud que intento yo atender a la vez. Entonces, la priorización se basa en la identificación de necesidades de atención específicas sobre las cuales yo voy a buscar incidir y dar solución en un tiempo determinado. Nos va a permitir también entonces focalizar y seleccionar servicios,
nos va a poder medir y monitorizar nuestra capacidad de gestión y de intervención. El ASIS además nos permite estructurar una planificación mucho más realista, mucho más consensuada y mucho más adecuada al contexto sobre el cual se van a impulsar las actividades de salud, sobre las que se vayan a identificar con respecto a las necesidades de salud que se vayan a priorizar. Pero además de eso también permite y se constituye en un documento que permite la toma de decisiones lo más adecuadamente posible a los contextos de salud que una población pueda tener. Un ASIS tiene dos tipos, o se basan en dos tipos de ASIS. El primer ASIS es el de análisis de tendencia. Estos tipos de ASIS son los que permiten mantener un registro evolutivo de las diferentes condiciones de salud que tiene una población. Este ASIS, sobre todo, se enfoca también en poder analizar los diferentes procesos de salud y enfermedad que se vayan generando en el tiempo con el objetivo de mantener un histórico de comportamiento de los daños o de las enfermedades que pueda identificarse en esa población. Este tipo de análisis, los ASIS de tendencia, tienen por lo general y sobre todo brindan información luego de haber sido trabajados, haber consolidado información después de un tiempo mediano a largo, así como también permite identificar situaciones de salud a un mediano y largo plazo en base a las tendencias de tiempo de manera histórica. Permítanme, doctores, un momento si fueran tan amables. No se vayan a retirar, ¿sí? Gracias. Ok, gracias. Disculpen, por favor. Recién veo el chat, no se preocupe. Doctor Quispe y doctor Felices me dijo, ok, me imagino que no logró completar la participación en el chat. Ok, bien, entonces estábamos conversando sobre los tipos de análisis y hemos conversado sobre el análisis de tendencia. Y el segundo tipo de análisis es el análisis de coyuntura. Eso acá. Aquí, ok. El análisis de coyuntura permite hacer un seguimiento mucho más específico con respecto a una situación de salud o a todo un contexto de desarrollo a nivel poblacional que se encuentre relacionado a el desarrollo de alguna enfermedad.
Es decir, nos permite hacer un seguimiento específico con respecto a cómo se viene presentando y bajo qué condiciones se viene presentando una determinada situación de salud. Y sobre todo nos va a permitir contar con información de manera permanente para poder nosotros conducir nuestras acciones de salud o reorientarlas de la manera más eficiente posible. Estos análisis de coyuntura, a diferencia de la de tendencia, nos brindan información en un corto plazo y esta información se viene eh, actualizando de manera permanente. Y esta característica es la que justamente le permite a este tipo de análisis el poder contribuir a la decisión de acciones lo más eficientemente posible con respecto a una determinada situación de salud que se está presentando o se viene desarrollando dentro de la población. Bien, el ACIS entonces ya hemos visto cuáles son los componentes sobre los que debe estructurarse y vamos nosotros a establecer dos grandes grupos sobre los que se van a estructurar y sobre todo se va a recolectar esta información. El primer grupo es el que nos va a definir la situación sociosanitaria, ¿ok? Pero algo que también debemos tener presente en nuestro ASIS es la situación sobre las que se ofrece y las condiciones que tienen nuestros servicios de salud para poder afrontar o atender esas necesidades o situaciones de salud que se vayan a estar identificando a través de la CIS. La primera parte de información que se define hacia la situación sociosanitaria de nuestra población es el que va a circunscribir la mayor cantidad de información. En ella vamos a definitivamente caracterizar las diferentes condiciones de vida y de salud de nuestra población bajo el análisis de determinados contextos como son el demográfico, el económico, el geopolítico, social de nuestra población, el epidemiológico. Lo segundo, nuestro perfil de salud en cuanto a morbilidad y mortalidad. Este perfil de salud es el que va a poder también tener un mayor énfasis en el contexto histórico o evolutivo de las enfermedades a lo largo del tiempo en esta población. De tal manera que nos van a permitir identificar factores cíclicos que contribuyen a la aparición de enfermedades también de manera eventual. Nos van a pedir identificar factores decisivos o factores desencadenantes de una determinada situación de salud en base a los contextos históricos, así como también nos va a permitir identificar los riesgos que se podrían afrontar ante el desarrollo de alguna enfermedad o situación de salud. Un riesgo bajo, un riesgo medio o un alto riesgo de impacto negativo en nuestra población. Y el tercer contexto es el de equipamiento social, es decir, cómo es que la sociedad o la población se define bajo su contexto de convivencia. Y aquí entramos al ámbito comunicacional, al ámbito cultural, al ámbito educativo o al ámbito laboral. Entonces, estos tres elementos que conforman el contexto sociosanitario de una población son justamente los que mínimamente debemos tener en consideración al momento de estructurar un ASIS. El segundo componente es el de la caracterización de la situación de oferta de nuestros servicios de salud. En este componente, que es un componente único y que solamente está constituido por un solo elemento que lo conforme, que es el de caracterizar el equipamiento de los servicios de salud. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de definir, ¿no?, nuestra capacidad operativa y sobre todo qué tanto podemos contribuir a brindar soporte y atención
a esas necesidades de salud que están siendo identificadas en el contexto en el componente sociosanitario. Describimos entonces la oferta de servicios de salud, pero además de eso, evaluamos esa oferta de servicios de salud con el objetivo de poder identificar qué tanto impacto vamos a poder generar en la situación o contexto o daño a salud que vayamos a tomar la decisión de intervenir. ¿Cómo es que desarrollamos un ASIS? El ASIS, entonces, tienes un punto de partida en la recolección de información. En la recolección de información en base a todos los componentes que hemos mencionado ya anteriormente. Una vez que hemos hecho la recolección de información, lo que va a proseguir es a primero organizar esos datos que hemos recolectado para poder procesarlos y analizarlos. ¿Ok? Ese análisis nos va a permitir identificar diferentes contextos o diferentes necesidades o situaciones de salud, que posiblemente en un primer momento vayan a ser en un número bastante considerable. No solamente se van a identificar, no solamente van a tener capacidad de identificar 4 o 5, podrán identificar 30 o mucho más de acuerdo al nivel de acceso a la información que ustedes tengan. ¿Okay? Sin embargo, como les he venido mencionando, atender todos los problemas de salud o todas las necesidades de salud a la vez no es algo bueno, no es algo productivo y prácticamente podríamos estar tomando la decisión de fracasar en nuestros intentos de intervención en todos esos problemas de salud. Por lo tanto, el análisis de toda esa información nos va a permitir tener una priorización de situaciones de salud a atender. Por lo general, las priorizaciones de salud se basan en un máximo de 5 necesidades de salud a intervenir. Es decir, de esas 30 o 40 o 50 necesidades de salud que se vayan a identificar como producto del análisis de los contextos o de los datos que hemos recolectado para nuestra conformación de la SIS, nosotros solamente vamos a tener que identificar a los principales, aquellos que son de necesidad de intervención de sobremanera para la población. Y esos son 3 a 5, máximo 5. Lo ideal es que sean 3. Con este número de priorización de problemas, al menos nosotros como sistema de salud vamos a tener la posibilidad de generar un impacto favorable sobre estas situaciones de salud. Una vez que he priorizado, procedo a la planificación de las actividades. Planteo un objetivo, planteo una estrategia de intervención y para cada una de las estrategias planteo las actividades necesarias para poder cumplir con la estrategia y contribuir al logro del objetivo, lo que se denomina una planificación local de salud. Una vez que he planificado adecuadamente, ingreso a la parte de operativa, que en primera instancia va a implicar organizar todos nuestros servicios de salud. Vamos a programar ya el desarrollo de las estrategias de intervención y nos vamos a abocar directamente ya a la ejecución de las actividades. Esta ejecución de actividades y en la medida que vayamos cumpliendo con los objetivos trazados para cada una de esas actividades, nos va a permitir finalmente contribuir a la reducción de las situaciones de salud. Pero además de eso, será necesario también monitorizar estas acciones. ¿A través de qué? A través de los indicadores. A través de indicadores que nos permitan visualizar si nuestra intervención está teniendo un impacto sobre la sociedad,
qué tanto está impactando favorablemente, o también nos va a permitir identificar debilidades o situaciones que vayamos nosotros a ir eh, acomodando, modificando conforme se vayan desarrollando nuestras intervenciones de salud. El ASIS entonces tiene también una metodología de desarrollo y tiene también una metodología sobre la que se debe identificar en qué momento es necesario actualizar los datos que están contemplados en ese ASIS. El ASIS se convierte o se estructura bajo un ciclo dinámico de los procesos que vayan a contribuir a su elaboración adecuada. Y digo que es dinámico porque cualquiera de los elementos que contribuyen al desarrollo del ASIS puede ser objeto de intervención inicial para poder iniciar la reestructuración, pero sobre todo para garantizar la continuidad de la actualización de nuestro ASIS y por lo tanto asegurar que nuestras intervenciones de salud se basen en información lo más actualizada posible. Por lo general, el ASIS se basa en generar conocimiento. Ya hemos mencionado que el análisis situacional de salud lo que permite es darnos cuenta e identificar situaciones de salud que podrían estar pasando desapercibidas o nos va a permitir determinar bajo qué aspectos se está desarrollando una determinada situación de salud. Entonces se genera el conocimiento. Nosotros como equipo de salud tomamos conocimiento a detalle de lo que está pasando. En base a ese conocimiento tomamos decisiones de intervenir los elementos prioritarios de todo ese contexto o situación de salud. El accionar sobre las actividades o el poner en marcha las actividades que hemos contemplado en nuestro plan de intervención debe estar orientado a generar impacto sobre qué, sobre nuestra realidad. Es decir, van a contribuir a modificar la realidad sobre la que se está presentando la necesidad o problema de salud. No ataca únicamente o no interviene únicamente el daño por generado por los agentes patógenos, sino que además de eso, y sobre todo, nuestras actividades diseñadas en el ámbito de un ASIS deben estar abocadas a intervenir sobre los factores causales de una enfermedad. Por supuesto que también va a estar definida la intervención recuperativa, pero nuestro análisis situacional nos debe dar luces a poder identificar los determinantes causales de esa enfermedad y a poder organizar nuestras intervenciones sobre esos elementos causales. Nuestras intervenciones nos van a generar la necesidad de poder actualizar nuestra base de información ante ante la consolidación de nuevos datos como producto de nuestras intervenciones. Esta consolidación de datos nos permite ya ir ingresando nuevamente al proceso de elaboración de un nuevo ASIS, porque se constituye en nueva información, información que finalmente va a ser procesada, va a ser analizada y sobre la cual va a volver a generarse un nuevo ciclo de estructuración de un ASIS. De esa manera, el producto de un ASIS se constituye en los elementos originarios para la confección de un nuevo ASIS. De esa manera se garantiza la complementación de información entre un ASIS y otro y sobre todo se constituye en elementos precedentes que se deben guardar dentro del contexto histórico o evolutivo de la sociedad para poder a futuro entender de una mejor manera
o identificar los orígenes de una situación de salud. Un ASIS se estructura, entonces, en los dos componentes que les he mencionado. El primero de ellos, el contexto sociosanitario, ¿ok? Cada uno de ellos con sus respectivos elementos necesarios a consolidar o a buscar información para poderla consolidar dentro de nuestro ASIS, desde los factores demográficos, los factores epidemiológicos, los factores sociales, ¿no? Incluyendo también los factores eh, culturales, religiosos, políticos a nivel social. Pero además de eso también tenemos la necesidad de estructurar nuestro sistema en base al contexto organizativo de nuestro sistema de salud. Y no solamente en el ámbito operativo, sino también en el ámbito administrativo de gestión. Muchas veces decimos que la CIS solo debe contemplar en el ámbito de los servicios de salud la oferta de servicios de salud y cómo es que está constituida esa oferta. Sin embargo, también es importante tener presente bajo qué estructura organizativa esos servicios de salud se brindan. El ámbito de gestión y de administración de los servicios de salud. El ámbito de dirección de los servicios de salud. Estos dos componentes, así como también sus diferentes procedimientos que la conforman, va a tener, sobre esto se van a poder estructurar nuestros indicadores que nos van a permitir monitorizar de manera eficiente el impacto que están teniendo nuestras actividades dentro de o con respecto a los problemas sobre los que hemos priorizado y sobre los que hemos tomado la decisión de intervenir. Ya para consolidar entonces todo lo que hemos conversado, el ASIS lo que permite, primero, es la identificación de los diferentes datos que van a ser objeto de consolidación y de conformación del ASIS. Esta consolidación de datos nos va a permitir conocer la realidad, nos va a permitir enfocarnos claramente sobre la situación y contexto sanitario y social sobre la que vamos a trabajar. Esta información tan valiosa nos va a permitir, primero, priorizar los problemas más importantes a trabajar en beneficio de la población y nos va a permitir también en fijar objetivos sobre los que vamos a trabajar durante nuestra intervención en salud. Para ello, y para sobre todo poder evidenciar que los objetivos se vienen alcanzando, o al menos conocer qué tanto hemos logrado con ellos, es necesario desde un primer momento manejar las variables sobre las que se vayan a estructurar los indicadores de monitoreo de las intervenciones en salud. Vamos a tener una entonces identificación, procesamiento, análisis de datos que nos va a permitir elaborar instrumentos de medición o indicadores de monitoreo para nuestras actividades y en base a eso vamos a establecer ya el aspecto operativo a través de la identificación de una metodología de trabajo sobre la cual se van a contemplar las diferentes actividades que vamos a desarrollar. Con la definición y puesta en operaciones de nuestras actividades, damos inicio ya a una ejecución propiamente dicha de la intervención en salud. Y esta intervención en salud va a ser objeto de generación de nueva información, de nuevos datos que deben ser recolectados, tratados, procesados y analizados nuevamente. ¿Para qué? Para luego de eso identificar no solamente qué tanto estamos logrando incidir en la solución del problema, sino que también podamos identificar posibles debilidades o también fortalezas que puedan conducir u orientar de la mejor manera nuestras actividades
eh, de intervención en salud. Nos va a permitir también identificar debilidades sobre las que posiblemente tengamos que modificar, reestructurar, perdón, o cambiar nuestras intervenciones en salud. Pero además de eso, también es bueno mencionar que toda intervención en salud que haya sido adecuadamente planificada tiene un impacto favorable sobre la situación de salud que fue objeto de esta intervención. Este trabajo, estas actividades destinadas al menos a atender un problema y sobre todo que han generado en la medida de lo posible un impacto favorable sobre esta necesidad o situación de salud, va también a definir un nuevo contexto de análisis. Posiblemente nos lleve a reestructurar nuestras prioridades de intervención. Algunas de ellas cambiarán posiblemente por el éxito en la intervención realizada, pero habrán otras que requieran ser rediseñadas, modificadas o complementadas en base a las evidencias que la CIS nos esté permitiendo conocer, tanto los ASIS de tendencia como los ASIS de coyuntura. Finalmente, esta nueva generación de conocimiento y de datos con respecto a las condiciones de salud nos lleva nuevamente a evaluar las necesidades de salud y establecer un nuevo cuadro de priorización de situaciones a intervenir. Y con esta nueva estructuración o redefinición de prioridades a intervenir, se vuelve entonces nuevamente a generar un nuevo ciclo de desarrollo de intervención de los ASIS a través de la estructuración de un nuevo plan de trabajo dentro del sector salud. Bien, entonces, ok, hasta aquí hemos llegado con el segundo eje temático. Ustedes ya disponen en el aula virtual de esta presentación. Estamos en la semana 2, por favor, de, de nuestro curso de la unidad 1, ¿ok? Y me voy a permitir poner en pantalla nuestra aula virtual. No la tengo abierta. Voy a abrirla porque necesito hacer énfasis en algunas actividades que vamos a desarrollar durante esta semana. Mientras tanto, si hubiera alguna pregunta, encantado de resolverla, por favor. Es un 847. Ok. Listo. Ok. Bien. Todos ya estamos visualizando entonces nuestra aula virtual, ¿correcto? Ya hemos desarrollado toda la semana 1. Lo encuentra en la clase de la semana pasada, con la que hemos culminado el día de hoy. La revisión bibliográfica, tanto de la lectura obligatoria como la lectura complementaria. Ya ustedes han desarrollado y han intervenido en el foro. El foro se cerró el día de ayer. Y para que ustedes tengan presentes los foros van a estar siempre aperturados durante toda la semana hasta el domingo que corresponda. ¿Ok? Hasta el domingo subsiguiente a, a la clase teórica será el tiempo límite para entregar o participar en el foro y entregar también las actividades prácticas. ¿Ok? Este foro ya se cerró, espero todos hayan participado. Ya todos deben haber entregado la tarea. Tengo 3 grupos, en cada grupo son 2 grupos, tengo 6, ¿de acuerdo? Y esta es la semana 2, por favor.
¿Ok? Esta es la semana 2. Tienen la clase, ¿ok? Y lo que les voy a pedir es que tienen la práctica de la semana 2. ¿Ok? La práctica de la semana 2 nos plantea un caso para analizar. Lo que les voy a pedir para esta semana y sobre todo para poder trabajar en nuestras prácticas es, van a leer la práctica de la semana 2, ¿ok? Den lectura a la práctica, al caso que se presente en la práctica número 2. Es cortito, ¿ok? Pero sería conveniente de que vayamos a nuestra práctica con una lectura y sobre todo con la identificación de los puntos que más a ustedes les llame la atención. ¿Ok? Porque sobre ese va a ser el conversatorio que vamos a tener en nuestra clase práctica de este domingo y también sobre el que vamos a trabajar durante esa clase. Pueden apoyarse, de igual manera les pido que revisen, tienen al costado de la práctica, que es un archivo en Word, tienen un PDF que dice norma técnica de adecuación de establecimientos de salud. Revisen también esta norma técnica porque nos va a permitir trabajar las respuestas a nuestra práctica. ¿Ok? Finalmente, revisión de lectura, acá también hay revisión de lectura. Ah, no, esto es semana 2, ya. Semana 2 tienen la revisión de las lecturas, solo tienen una obligatoria, aquí está, ¿ok? Y además de eso tienen el foro de la semana 2, para que ustedes puedan participar hasta el día domingo, como ya les mencioné, y miren ustedes los que tienen aquí, mucho ojito con esto, ¿ok? Tienen ustedes el tema y las pautas para que desde ya puedan ir trabajando el producto de investigación que corresponde a la semana 7. ¿Ok? Semana 7. Este trabajo de investigación, vamos a colocarle de una vez fecha. Va a ser entregado el día o hasta el día lunes 3 de octubre. Apunten, por favor. ¿Ok? Lunes 3 de octubre. Hasta el lunes 3 de octubre a las 11:59 de la noche, ustedes van a presentar a través del aula virtual el trabajo de investigación que tienen ustedes en pantalla. ¿Ok? El trabajo de investigación se desarrolla de manera grupal. ¿Qué grupos? Los grupos que hemos conformado en la clase práctica, no grupos diferentes, los mismos grupos, por favor. ¿Ok? Hasta el 3 de octubre se va a tener la posibilidad de presentar nuestro trabajo de investigación, que corresponde a inicio de la semana 7, por si acaso. ¿De acuerdo? ¿Apuntaron todos? Espero que sí. La idea de poner en la semana 7, al principio de la semana 7, que ustedes puedan tener toda la semana eh, para poder estudiar para su examen parcial, que va a ser el día. ¿El día? ¿Qué día? No, el examen parcial lo vamos a tomar el domingo. Déjenme estructurar bien, todavía no va a haber fecha, ¿ya? Pero es en la semana 8, entre el 10 y el 16 de octubre. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos definida el tema de investigación. Desde ya se les está colocando para que ustedes puedan participar, para que puedan, perdón, trabajar de manera anticipada. ¿Ok? Y puedan tener la mayor nota. Recuerden que este trabajo de investigación corresponde a
al segundo subcomponente del consolidado 1 y también al subcomponente 2 del consolidado 2. ¿Ok? Así es que tomen en consideración esto también. Listo, doctores. Ahí está la rúbrica del trabajo de investigación. Y bueno, ya está habilitada la entrega de la práctica 2, que va a ser entregada el día domingo. ¿Ok? Así es que en la práctica semana 2 se trabaja el día domingo. Para eso les estoy pidiendo que lean y analicen la práctica, el caso que nos presenta la práctica semana 2, que es este documento en Word, y también lean la norma técnica de adecuación de establecimiento de salud ante el COVID, que es este PDF que está al lado derecho de nuestra pantalla. ¿Ok? Listo, doctores. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. ¿Cómo Bien. se realizará el examen parcial? ¿De la misma manera que la semana 2 o cómo? Si se refiere al tipo de examen, doctor, voy a tratar de que sea un examen de opción múltiple, para que ustedes puedan tener su nota de la manera más rápida posible y culminado el examen. ¿Cuántas preguntas? No sé. Eso sí, les soy muy sincero, todavía no he estructurado el examen, todavía estamos con tiempo para poderlo hacer, pero sí podría ir mencionando uno que va a ser un examen de opción múltiple. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Una consulta. Usted dijo que el Sí. trabajo de investigación tenía 2 pesos para el consolidado 1 y consolidado 2, o solamente para el consolidado 1. El trabajo de investigación, lo que pasa, doctor, es que para cada consolidado va a haber un trabajo de investigación. El que le estoy presentando es el que corresponde a la semana 7. Luego, ya en la segunda parte del curso, después del examen parcial, vamos a plantear un segundo trabajo de investigación Ya. que va a ser entregado en la semana 15. Ya, doctor. ¿Bien? Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Nada más? ¿Todo bien? Ok. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces les agradezco la atención. Creo que no estamos todos. Bueno, ok. Ya habrá oportunidad de tomar lista en cualquier momento. Ok, doctores. Entonces nos vemos el próximo. No, nos vemos este domingo en los grupos de práctica, por favor. ¿Sí? No se olviden de revisar la práctica y la norma que les estoy mencionando. A usted, doctora María. Nos vemos, doctores. Hasta luego, doctora Jimena. Cuídese. Buenas noches para todos. Permiso. Hasta la siguiente clase, profesor. Hasta luego, doctor Rodrigo. Hasta la siguiente clase. Buenas noches, doctor. Chao, doctora Rocío, doctora Stephanie. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, doctores. Hasta luego.